A todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por atender esta pequeña plática. No es curso, no vamos a sacar nuestra declaración para llenar cada uno de los rubros. A mi entender, deseo con todo corazón que en este momento todos hayan cumplido ya con el envío de sus declaraciones anuales. Espero que así sea y si no, bueno, pues para eso estamos. A ver, jóvenes, un favor enorme. Vamos a pedirles que me confirmen dos cosas. La primera, que me escuchan, que es claro. Y la segunda, en la medida de lo posible, que tengan sus cámaras prendidas. Así siento que no hablo con una pantalla. En cualquier momento pueden ustedes levantar la mano, hacerme alguna pregunta, comentario, sugerencia, con todo gusto. Esta es una plática, va a durar una hora, hora y cachito, y si ya saben cómo soy, de repente me aloco y me apasiono. Por lo tanto, si de repente esta plática se va un poco más para allá, todo depende cuanto ustedes me lo permitan, es decir, qué tan dinámica hacemos esta plática. ¿Vale? Entonces, sean todos bienvenidos a esta plática sobre la Declaración Anual de Personas Morales. ¿De acuerdo? Dos comentarios. Lleva por título el antes, el después de su envío. ¿Por qué el antes y después de su envío? Porque muchos piensan que enviar la declaración anual, jóvenes, solo se trata de una obligación anual, la cual se trata de llegar a un resultado fiscal y que ese resultado fiscal nos llevará a determinar un impuesto del ejercicio. Pero pocos saben, y que aquí es en donde yo siempre defiendo mucho, jóvenes, la posibilidad y el hecho de que podamos vender el servicio, colegas, pero venderlo bien. Esta plática no es como un acto de presunción, sino como un acto de conciencia, y lo pregunto por lo siguiente. Hace un par de días un cliente nos reclama, por decirlo así, un cliente nos reclama porque me dice, oye Eduardo, no me había dado cuenta que además de cobrarme la iguala mensual, ¿no? Me estás cobrando una iguala mensual. En el mes de marzo me estás metiendo dos facturas, dos FDIs. Una por la elaboración de la contabilidad del mes de marzo, pero me acabo de dar cuenta, Eduardo, que me estás metiendo un CFDI por la elaboración de la declaración anual y todo lo que conlleva. No se me hace justo, Eduardo, porque toda vez que esta información tú la tienes porque la has venido trabajando mes con mes. Y de aquí empiezo a abrir boca, jóvenes. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? ¿Es justo? ¿No es justo que se cobre una igual adicional por el tema de la declaración anual? ¿Es justo o no es justo? Porque si algo me he encontrado en este gremio es que habemos colegas, habemos contadores que no sabemos cobrar, nos da miedo cobrar, nos asusta cobrar y sentimos que si cobramos un poquito más el cliente se nos va a ir. Es entendible. Sin embargo, yo creo que después de esta plática, de la plática del día de hoy, no solamente deberíamos de cobrar una iguala mensual, sino debería de ser un honorario completamente distinto por todo lo que representa la declaración anual de personas morales. Entonces, aquí están empezando a escribir. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Repito, ojalá pudieran prender sus cámaras. Si no, pues no pasa nada. Finalmente, esta plática, lo único que sí les pido es que me acompañen, que hagan sus preguntas. Aquí mi equipo estará poniendo en el chat toda la información relativa a la firma que represento. Por si se quedaran algunas dudas, con todo gusto las resolvemos. Primero que nada, me voy a permitir hablar sobre, oye Lalo, ya presenté la declaración anual de personas morales. Oye Lalo, no he presentado la declaración anual de personas morales. Entonces, yo les quisiera preguntar a cada uno de ustedes, yo les quisiera preguntar a todos ustedes, somos alrededor en este momento.
somos más de 50 personas, si no me equivoco. Yo les quisiera preguntar a los que nos están acompañando el día de hoy, muchas gracias. ¿Quiénes ya presentaron su declaración anual de personas morales? Venga, ¿quién ya presentó su declaración anual de personas morales? ¿Quién la tiene pendiente? A ver si me pueden apoyar ahí en el chat. Maestro, yo estoy en eso. Lalo, yo justamente ya la presenté. O sabes qué, yo me voy a esperar hasta el martes. O sabes qué, Eduardo, estoy en regularización de los últimos 5 años. Entonces, no la voy a poder presentar. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, como esta es una plática, va a ser muy rápida, muy dinámica, voy a permitirme compartir, jóvenes. Voy a permitirme simplemente a atender algunos artículos que quiero que leamos, que quiero que platiquemos, que ustedes me comenten qué es lo que piensan al respecto de lo siguiente. Se están agregando más personas, lo cual agradezco infinitamente y pues bueno, vamos a arrancarnos entonces. Permítanme un segundo y vamos a comenzar la no vamos a poner presentación, vamos a poner lo que quiero mencionarles. Vale. A ver, ya presentamos la declaración anual de personas morales. ¿Y ahora qué, jóvenes? ¿Y ahora qué es lo que debemos esperar de la presentación de la declaración anual de personas morales? Bueno, entonces, ¿pueden ver mi pantalla, jóvenes? Sí, Excelente, muchas gracias. Y vamos a arrancarnos. Vamos a arrancarnos con este comentario. Cuando nosotros, derivado de la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, cuando nosotros, derivado de la presentación de la Declaración de Personas Morales, tenemos, jóvenes, un saldo a favor. Oye, Lalo, ¿cuándo es posible tener un saldo a favor, jóvenes? Derivado de la presentación de las declaraciones anuales. Por ejemplo, cuando tenemos ISR pagado en exceso, ¿verdad? Cuando pagos provisionales pagamos más impuestos sobre la renta y ya en la determinación del resultado anual, pues resulta que tenemos exceso de pagos provisionales. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo. Bueno, para efectos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, debemos de entender que si la declaración del ejercicio no está presentada, primer consecuencia, jóvenes, no podemos pedir nuestro saldo a favor de impuesto sobre la renta. Oigan, pero tengo que darles también otra noticia. Desafortunadamente, para efectos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, jóvenes, si yo estoy pidiendo un saldo a favor de IVA, por ejemplo, del 2024, un saldo a favor de IVA del 2024, no procede la devolución si es que no presentamos nuestra declaración anual. Cuando la contribución se calcule por ejercicios, se podrá solicitar la devolución cuando se haya presentado la declaración anual. Este es un primer comentario, jóvenes. Debemos de tener presentada la declaración anual si nosotros pretendemos o queremos presentar saldos a favor. Voy a dejar de compartir. ¿Quién de ustedes maneja o tiene clientes con tasa cero? Y podemos mencionar algunos, a lo mejor algunas editoriales, algunos restaurantes, en función de lo que venden. ¿Quién de ustedes tiene clientes con tasa cero? No me dejarán mentir. Hoy, para efectos de poder solicitar la devolución del IVA, porque somos tasa cero, somos contribuyentes de IVA, solo que a tasa cero, por lo tanto, todo lo que gastemos
todo ese IVA es susceptible de solicitarse en devolución. En este orden de ideas, jóvenes, debemos de recordar entonces que si no tenemos la declaración del ejercicio, no se podrá solicitar la devolución del saldo a favor. Muy bien. Somos 60 personas. Ok, muchísimas gracias. Dejé de compartir y ya veo que cada vez se están integrando más personas. Vale. Voy a seguir compartiendo, jóvenes. Nada más era para preguntar hasta este primer elemento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Por favor, lo espero en el chat. ¿De acuerdo? Sigo compartiendo, jóvenes. Ahora, cuando nosotros, jóvenes, tenemos ingresos superiores a los 157 millones de pesos, que ojalá y que todos ustedes, ojalá y que cada uno de todos ustedes tenga clientes de estos niveles. Cuando tenemos clientes contribuyentes y estos tienen ingresos superiores a 157 millones de pesos, 157 millones 785 mil 270 pesos punto cero cero. Cuando tenemos contribuyentes de ingresos superiores, tienen la opción para dictaminar para efectos fiscales. Ahora, también tienen que considerar que cuando tenemos más de 1.940 millones, estamos obligados a dictaminarnos para efectos fiscales. Muy bien, bien, perfecto. Esto me lleva a un segundo comentario. Cuando nosotros presentamos la declaración anual de personas morales, nos pregunta, ¿estás obligado a dictaminar para efectos fiscales solo si superamos los 1.940 millones de pesos? Ajá. A ver, permítame un segundo. ¿Qué me están pidiendo? Integrarse. Así que muchas gracias. Ok. Pero no solamente eso, jóvenes, no solamente eso. También para efectos del 32A del Código Fiscal de la Federación, si nosotros tenemos en todos los casos, por ejemplo, más de 300 trabajadores, obligado a dictaminar para efectos fiscales. Ujú, ¿sale? Y aquí vamos a continuar, fíjense muy bien. Aquellos contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros lo manifestarán presentando en la declaración del ejercicio. Ahora, tengan mucho cuidado, porque una vez ejercida esta opción, ya no nos podemos echar para atrás. Tengan mucho cuidado. Comentario número 2, jóvenes. Tienen que valorar si vamos a optar por presentar el dictamen fiscal o en su defecto tenemos otra obligación adicional. Más bien nos van a hacer como un intercambio de obligación. Ok, Eduardo, fíjate muy bien. Yo tengo, Eduardo, más de 157, ay Dios mío, aquí. Tengo más de 157 millones de ingresos. Por lo tanto, Eduardo, yo tengo la posibilidad de optar. No quiero optar, Eduardo. O sea, no quiero dictaminarme. ¿Con eso ya estoy liberado? No, jóvenes. Porque entonces tenemos otra obligación. ¿Cuál es otra obligación? Ah, pues tenemos que irnos al 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Se bloqueó mi pantallita. ¿Me pueden confirmar que aquí están conmigo? Mi equipo, por favor. ¿Sí se ve? Sí, Sí, Ah, ok. Ah, perfecto, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Entonces, me regreso un poquito. Para estar obligados a dictaminar, fíjense muy bien, y lo vamos a leer, no era la intención, pero pues para que quede claro. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 157.785.270, ajá, que el valor de sus activos representen más de 124 millones o que por lo menos 300 de sus trabajadores hayan presentado servicios en cada uno de los meses, pueden optar. Optar. Ahora,
están obligados a dictaminar aquellos que tengan ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por más o equivalente o más de 1.940 millones de pesos. Ahora, por ahí me hicieron una pregunta bastante interesante. Oye, Eduardo, ¿y si tengo partes relacionadas, tengo la obligación a dictaminar para efectos del 32A del del Código Fiscal de la Federación? No. No, jóvenes, pero ¿qué creen? Aquí, los contribuyentes que estén obligados a dictaminar sus estados financieros, así como aquellos que ejerzan la opción, tendrán por cumplida la obligación de presentar lo que se refiere al 32H de este código. ¿A qué obligación se refiere, jóvenes? ¿A qué obligación se refiere? Se refiere a la informativa sobre la situación fiscal, que es un mini dictamen. Es un mini dictamen finalmente. Se utilizan anexos parecidos a los del CIPRED, simplemente son menos con información diferente, mejor dicho, toma información específica y esa es la informativa. Ahora, aquí es en donde deben de tener cuidado. Eduardo, no estoy obligado porque no tengo ingresos superiores a los 1.940 millones y tampoco quiero optar. Tengo 160 millones de pesos de ingresos, pero no quiero optar. Pues, ¿qué crees? Pues aunque no quieras optar, sí tenemos la obligación de la informativa sobre la situación fiscal. ¿Sale? Dice, los contribuyentes que a continuación se señalan debe presentar ante las autoridades fiscales como parte de la declaración anual y yo les pregunto, entonces, ¿cuándo se presenta el ISIF? Jóvenes, yo les pregunto, entonces, ¿cuándo presentamos el ISIF? Maravilloso, en la declaración anual. ¿Cuándo? Exacto. Es decir, es que eso es algo súper interesante. A mí me encantan sus respuestas, pero quiero que leamos bien. Como parte de la declaración del ejercicio, persona moral, ¿cuándo presentamos la declaración del ejercicio? Por ahí me ponen en la declaración anual. Ok. 31 de marzo, junto con la declaración a más tardar el 31 de marzo. Alguien un poco más específico, un poco más específico. ¿Cuándo se presenta la declaración del ejercicio? Si vemos el 76 de la ley del impuesto sobre la renta, incluso ahorita se los pongo, dice que debemos de presentar la declaración, sí, a más tardar el 31 de marzo, pero ¿a partir de cuándo? Ah, muy bien. 90 días posteriores al cierre. Otro comentario. Me falta algo para que alguien se lleve un premio, Chihuahuas. En lo que limpio mis lentes. No, no es cierto. Gracias, Carmen. Gracias. Una vez terminado el ejercicio, vamos a presentar la declaración del ejercicio desde enero, febrero y marzo. Ya me lo dijeron. Muchísimas gracias. Es decir, que si a mí se me ocurrió, por ejemplo, imagínense que el simulador de la declaración anual de personas morales realmente ya no es simulador, ya nos permite el envío. Si tuviéramos la posibilidad de presentar la declaración anual de personas morales, por ejemplo, desde febrero o desde enero, en ese mismo momento debemos de presentar la informativa sobre la situación fiscal. Aquí, a los 70 personas que tenemos ahorita conectadas, les pregunto, ¿quién ya presentó, además con su declaración anual, la informativa sobre su situación fiscal? Porque ustedes me van a decir, oye Lalo, ¿y cómo sé que estoy obligado? Ya vamos para allá. ¿Quién presentó junto con su declaración anual la informativa sobre la situación fiscal, jóvenes? Ah. Entonces las obligaciones anuales no deben de cerrarse solo al envío de una declaración. Tengan mucho cuidado. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Listo.
Le pido a mi equipo, jóvenes, a ver, antes, un pequeño anuncio parroquial. Voy a dejar de compartir un poquito. Es triste, jóvenes, que tal vez los que me acompañaron en las dos sesiones anteriores, tal vez se dieron cuenta de un patrón, que siempre hay gente que está enojada con la vida. Tal vez se dieron cuenta que siempre hay gente que está incómoda, trae gente que tiene problemas en su casa y que los viene a reflejar en las presentaciones que hacemos. Gente que tiene traumas, gente que no ha podido superar a su ex, gente que se siente menos, gente que tiene envidia. Y ese tipo de personas quieren llegar a molestar. Y lo comento por lo siguiente, porque ya vi un primer intento. Lo único que les pido a todos es, somos 70 personas. Denme una muestra de vida, cámara prendida, o escríbanme, o hagan algo. Aquel que no lo haga, de una vez les ofrezco una disculpa. Lo vamos a terminar sacando de esta presentación. Ayúdenme. Vamos a ver el movimiento. Si no veo, si no detecto, como dicen, vida humana, sí vamos a tener que darles para afuera. Y de verdad, discúlpeme, no es mi intención, pero no vamos a permitir que una persona traumada venga a molestarnos. Excelente. Continuamos. Discúlpenme. ¿Eh? Bien. Ajá. Aquí estábamos. Entonces, quiénes van a ser jóvenes entonces los que estén obligados a la informativa sobre la situación fiscal, la cual debemos de presentar junto con la declaración anual? Pues muy sencillo. Si nos vamos a la fracción primera, curiosamente dice que en términos de que las personas morales, régimen general de ley, ¿sale? Que en que en el ejercicio anterior hayan declarado o consignado en sus declaraciones ingresos para efectos de ISR superiores a 1,062 millones de pesos. Oye, Lalo, ¿pero qué crees? Fíjate las demás fracciones. A ver, ¿quién me preguntó hace rato sobre las partes relacionadas? Pues ahí te va. Sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional por grupo de sociedades. Son muy pocos los casos, pero aquí está. Entidades paraestatales. Oigan, aquí la fracción cuarta. Fracción cuarta. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en México. O sea, yo soy un residente fiscal en México, en el extranjero, pero tengo mi fuente de riqueza en el país, significa que tengo establecimiento permanente. En los términos del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora, ¿cuál es la parte interesante? La parte interesante es que ¿cuántos residentes en el extranjero tenemos que tienen fuente de riqueza en México? Y yo les preguntaría, ¿y cuántos de ellos han presentado su ISIF? ¿Quién tiene un cliente que tiene su LLC, ¿no? O su incorporation y que como todos lo hacemos, ¿verdad? Tienen su LLC en Delaware, ¿no? Texas, y todo bien bonito, pero para efectos de el establecimiento permanente, pues resulta que no estamos enterando, que no estamos informando, que no estamos presentando la informativa sobre la situación fiscal. ¿Quién tiene un cliente de estos? ¿Sale? Luego, jóvenes, chéquense muy bien la fracción 5, que es a mí la que me encanta. También tiene la obligación de presentar el ISIF cualquier persona moral respecto de las operaciones llevadas con residentes en el extranjero. Cualquier persona moral respecto de las operaciones con residentes en el extranjero. Y aquí yo tengo otra pregunta. Hoy en día, ¿quién vive en una cueva? ¿Quién no ha tenido operaciones con residentes en el extranjero? ¿Quién no ha tenido operaciones con residentes en el extranjero? Es más, desde el momento en el que utilizamos ya plataformas tecnológicas, desde el momento en que utilizamos los servicios como Airbnb, Uber Eats, Rappi, entre muchas otras, envía flores.
Bueno, si son residentes en el extranjero jóvenes, tienen su residencia fiscal en el extranjero, pues ¿qué creen que por esas mínimas operaciones deberíamos de estar presentando nuestra informativa sobre la situación fiscal, del contribuyente? ¿Cómo lo ven hasta aquí? ¿Cómo ven hasta aquí este comentario que a mí se me hace bastante interesante? Ahora, no todo es malo. Vamos a la fracción sexta. Para quien me preguntó, oye Lalo, ¿quién más debería de presentar el ISIF? Sí, los contribuyentes que sean relacionadas con los sujetos del 32A del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si yo tengo la opción para dictaminar o si yo tengo la obligación para dictaminar, mis partes relacionadas tienen la obligación de presentar la informativa sobre la situación fiscal. Ahora, me preguntan, oye, ¿y qué tipo de operaciones? ¿Qué crees? No lo menciona. ¿Qué crees? No lo aclara. Por lo tanto, desde la doctrina debemos de considerar todas las operaciones sin un monto inferior y sin un monto superior. Todas. Oye, oye, pero ¿qué crees? ¿Quieres la salvación? No te preocupes. Vamos a ver más adelante en la resolución miscelánea que dice que para efectos de la fracción 5 del artículo 32H, si tú no tienes operaciones superiores con residentes en el extranjero a 100 millones de pesos, puedes no presentar el ISIF. Órale, si tienes operaciones que no superen 100 millones de pesos, puedes no presentar el ISIF. ¿Ya ven cómo no es todo no es malo? Ahora, quiero sí darles un tip. Como ustedes saben, ya ni me presenté. Estoy en la suposición de que aquí todos nos conocemos, perdónenme. Antes de continuar, esto está interesante. ¿Hay alguien que esté dentro de esta plática, de esta charla entre amigos? ¿Hay alguien que no conozca a su servidor? Perdónenme, no, no me presenté, me agarré de lleno. ¿Hay alguien que no conoce a su servidor? Dice Lupis. Buen día, es la primera vez que entro a este webinar. Bueno, pues bienvenida, bienvenida. Rogelio, yo no tengo el gusto. Es la primera vez que entro, Germán. Dice yo sí a sus cursos y pláticas. Ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ok, perfecto. Voy a terminar mi comentario y con gusto voy a tomarme unos 30 segundos nada más para presentarme. Pero quiero contestar la pregunta que me hace Rogelio. Fíjate muy bien. Yo tengo un cliente residente en el extranjero que tiene establecimiento permanente en el país. ¿Cómo puedo saber si estoy obligado? Te lo estoy diciendo en este preciso momento, Rogelio. Te lo estoy diciendo en este preciso momento. Si tú tienes residentes en el extranjero que tienen establecimiento en México, vas a tener que presentar el ISIF. Ahí ya estás obligado. Ya estás obligado. Nada tiene que ver que si tienes ingresos superiores a los 1900 o si tienes la opción de dictaminar porque tienes ingresos superiores a 157 millones. Ustedes, sin importar la cantidad, tienen un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, informativa sobre la situación fiscal en automático. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Para mí esto es súper importante porque, ok, reitero, gracias a las 70 personas que se conectaron ahorita. La verdad es que quien ya me conoce sabe que aunque el curso es de declaración anual, bueno, el curso, la plática es de anual de Morales, caben las preguntas de anual de físicas, caben lo que gusten y manden. Ayer me aventé una asesoría bastante larga e interesante respecto del tema del lavado de dinero. Así que adelante, esta plática es para ustedes. Bien, Maestro, jóvenes. una pregunta. A ver, dice Alberto Arceo. Maestro, una pregunta. ¿Y cómo identifico si tiene permanencia o residente en México? Ah, muy bien, no te preocupes. Para eso, si tiene permanencia, ¿qué? O sea, si tiene un establecimiento permanente. Sí, en México. Ah, maravilloso.
Vamos, no lo vamos a ver a detalle porque no se trata de esto, pero te cito el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué se considera para efectos fiscales que hay establecimiento permanente en México? Artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sale? De acuerdísimo. Ah, también Ahora, cuenta el que sea representante legal, ¿verdad? exacto, porque ahora quieres evitar, es que son tips, quieres evitar caer en el supuesto, apréndete el 3. El 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que te indica que no es establecimiento permanente. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, jóvenes. Es que ustedes me sacan un tema y yo me sigo, pero bueno, ahorita me regreso. Jóvenes, si yo tengo un residente en el extranjero y tengo una oficina de representación, no hay establecimiento permanente. Si yo tengo un residente fiscal en el extranjero y tengo un representante legal en México, no hay establecimiento permanente. Pero, si soy residente fiscal en el extranjero y tengo un local, tengo un negocio en donde se generan ingresos, hay establecimiento permanente. Si soy residente fiscal en el extranjero y en México tengo un representante, pero que firma contratos, avala contratos, acepta contratos, hace convenios, por esa persona física podría haber establecimiento permanente. ¿Sale? Sí, Entre muchas muchos gracias. otros ejemplos. Listo, jóvenes. A ver, 30 segundos nada más. Su servidor, para quien no me conoce, agradezco infinitamente que me acompañen el día de hoy. Su servidor, contador público, abogado, especialista fiscal, maestro en impuestos y me he preparado muchísimo para ser un experto en materia de tributación internacional. Cuando tengan dudas respecto del tratamiento de extranjeros, tributación internacional, la aplicación para tratados de la doble imposición, constancias de residencia fiscal, trámites de cambios de residencia fiscal, con mucho gusto su servidor y mi equipo que represento, estamos para servirles. Bien, continuamos jóvenes, vamos a darle con mucho gusto, somos 70 personas, vamos a continuar. Otra vez, hablando de la declaración anual de personas morales. Hablando de la declaración anual, vamos a ver otro temilla. Fíjense muy bien, ¿eh? Esto a mí me encanta. Las autoridades fiscales que podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal. Sí, las autoridades fiscales van a poder determinar presuntivamente la utilidad fiscal. Y esto es peligrosísimo. No sé si me están entendiendo. No me importa. Si tú no presentas la declaración anual, dice el SAT, no te preocupes. Presuntivamente yo te voy a determinar la utilidad fiscal. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando se opongan, obstaculicen la iniciación de facultades de comprobación. Y aquí, jóvenes, u omitan presentar la declaración del ejercicio. Ahora, para que no se me confíen, para que no se me confíen, jóvenes. Ay, Dios mío, fíjense muy bien. Siempre y cuando haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración anual de que se trate. ¿Quién me quiere explicar? ¿Quién me quiere apoyar? Incluso a mi equipo, si por ahí anda. ¿A qué se refiere? Uno, que las autoridades podrán determinar de manera presuntiva la utilidad fiscal. Dos, cuando no se presente la declaración anual. ¿A partir de cuándo? Del mes siguiente en que se venció el plazo para la presentación. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente que me va a hacer algún comentario respecto de este tema? Ah, ok. Anímense, anímense jóvenes. Ahí les va. Significa, jóvenes, que cuando debemos de presentar nuestra declaración anual de personas morales, sí, dentro de los 3 primeros meses del ejercicio. Pero si por X, si por Y, por cualquier situación están regularizando, si por cualquier situación están en proceso de determinar la declaración anual, no dejen que pase más de un mes. Si la estamos presentando y el plazo máximo es el 31 de marzo,
Y la vida real nos ha enseñado que no siempre es posible presentar en tiempo y forma, es el debería de ser. Pero si no estamos en esa situación para poder presentar la declaración anual el 31 de marzo, jóvenes, por este artículo y para que la autoridad no determine presuntivamente la utilidad fiscal, jóvenes, que no pase abril sin que se presente su declaración anual. Hasta este momento, ¿algún otro comentario? Sí, maestro, digo, yo en la experiencia tuve que se venció el plazo, aparte de que presumen la utilidad, generan el 25% de Sí. la multa por la omisión. Sí, 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 sí. O sea, y de hecho para allá vamos. De hecho para allá vamos. Gracias, Alberto. Gracias. Y de verdad que gracias a todos precisamente también por acompañarme el día de hoy. Toda la razón. O sea, no es un tema menor la declaración anual de personas morales, jóvenes. No es un tema menor. Y no existe la posibilidad de que nos quedemos nada más ahí armándola, medio cuadrándola. No, jóvenes. Este es un tema bastante, bastante importante. Ahora, muy bien. Algo que deben de considerar y que es algo que los contribuyentes, y lo he mencionado en todos mis cursos y seguramente ustedes ya se lo saben de memoria, voy a dejar de compartir porque quiero que participen. Quien no participa, les vamos a dar salida de esta plática. ¿Cómo ven? Agarro a alguien de así salteado. A ver, ahí les va. Jóvenes, jóvenes. Sí, Jürgen, adelante. Sí, aquí también podemos mencionar en cuanto a ingresos presuntos que la autoridad puede tomar como base la propia información del contribuyente, digamos, depósitos bancarios no registrados para acumulártelo como ingreso presunto. Y bueno, también tenemos el caso en las no lucrativas, en donde te dice operaciones mal registradas o no registradas, también va a acumular para el ingreso y me parece que sí va a grabar para efectos de impuestos sobre la renta, en no lucrativas. Maravilloso. Ahora, Jürgen, venga, lúcete. ¿Qué artículo? Bueno, está en las facultades de la autoridad, es el 42, el Ok, código. muy bien. Jóvenes, lo que comenta compañero Jürgen es de suma importancia. La autoridad fiscal podrá presumir ingresos tomando como base tu propia contabilidad. ¿Sale? Tomando como base tu propia contabilidad. Entonces, aquí debemos de tener mucho, mucho cuidado, jóvenes. ¿Sale? Por favor. Ahora, vamos a continuar con algo que es para mí un mito. Somos 72 personas. Pregunta, jóvenes, ¿cuántos años tiene la autoridad para ejercer facultades de comprobación? 5. No, Alberto, no. Ah, bueno, 10, maestro, es 10, que 10, sí, 10, tiene los 10. 10 años 10. y mismo código de comercio en algunos efectos menciona que hay que conservar la contabilidad 10 años, pero Otros. personas morales es de por vida y físicas por lo menos 10 años en la. Ok, ok, gracias. Muy bien, muy buen comentario. El mito, jóvenes, el mito, es considerar que la de que las facultades de las autoridades caducan en 5 años. No, lo voy a repetir. Son 5 años para el contribuyente perfecto. A ver, de aquí quién lo es. Fíjense muy bien, ustedes, contadores, porque además de ser contadores, son contribuyentes. Una vez yo le preguntaba a un maestro mío que admiro mucho, oiga, profe, oiga, maestro, ¿usted paga impuestos? Y me dice, no, Lalo, no sería buen contador si pago impuestos. Y yo, órale, no, Lalo, no sería buen fiscalista si pago impuestos. Y le digo, perfecto, oiga, ¿me regalaría un cigarro? Sí, cómo no, vamos a fumar. Y le digo, ¿sabe por qué no le creo lo que usted me dijo? ¿Por qué, Lalo? Porque en el momento que compró su cajetilla de cigarros, ahí está pagando impuestos. Y por cierto, quienes fumamos, impuestos carísimos, ¿verdad? Entonces, contadores son contribuyentes. Así que yo les voy a preguntar, contadores,
¿Cuántos años tiene la autoridad para ejercer sus facultades? Porque la regla general es que 5 años, ¿verdad? La regla general, ok. Ahora, yo déjame decirles, 5 años, pero es para el contribuyente perfecto. Pero díganme ustedes, así con toda sinceridad, nadie nos vamos a quemar. Es aquí entre cuates, entre valedores. ¿Quién de ustedes, les estoy preguntando de ustedes, no de sus clientes, de ustedes? ¿Quién es un contribuyente perfecto? Fíjense muy bien. El contribuyente perfecto es uno, el que presenta todas sus declaraciones en tiempo y forma. El que entera sus retenciones en tiempo y forma, paga los impuestos en tiempo y forma, ¿vale? Quien presenta la declaración anual en tiempo y forma. Oye, ¿pero qué crees? También contribuyente perfecto es el que presenta esquemas reportables. Hablando de esquemas reportables, ¿no es algo que te pide la declaración anual de personas morales? ¿Y qué le ponen todos? Que que no tienen folio de presentación de esquemas reportables. Quiero que me diga el valiente que le puso no para hacerle un par de preguntitas. ¿Quién es el valiente que puso no tengo esquemas reportables en su declaración anual? Que prenda su micrófono. Yo. Dice, muy bien. Ahora, fíjate muy bien. Quien haya puesto que no tiene esquemas reportables, yo le preguntaría, número uno, ¿cómo le pagas a tus socios y accionistas? ¿Cómo le pagas al administrador único? ¿Cómo le pagas al consejo de vigilancia o al comisario? ¿Cómo le pagas al del consejo de administración, a los consejeros? ¿Cómo les pagas? Respóndanme, colegas, ¿eh? ¿Cómo se les paga? Socios, accionistas. ¿Cómo se les paga? Consejeros, administrador único. ¿Cómo se les paga? Emolumentos. Por emolumentos. Emolumentos. Significa, con independencia de los dividendos, con independencia de sueldos y salarios, con independencia de lo que le quieras pagar a tu socio y accionista, si por la calidad de socio o accionista, si por la calidad de administrador único, si por la calidad del consejo de vigilancia no les estás pagando emolumentos, significa que están dando un servicio a título gratuito y en función del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, eso es un esquema reportable. Pero, Ahora, no perdón que lo quisieron interrumpa, levantar la mano, perdón, perdón que lo interrumpa. Y en muchas de las ocasiones, en la práctica, hay personas morales que tienen años sin distribuir dividendos. Entonces, pero ¿qué ahí crees? ¿Pero qué crees, Alberto? El no distribuir dividendos no es un esquema reportable. tal cual, ¿Por qué? tal cual. Te voy a decir por qué. Me encanta, Alberto, y te agradezco infinitamente porque eres muy valiente. Ojalá las 80 personas que están conectadas me dijeran lo mismo. Distribuir dividendos, no distribuirlos, no necesariamente significa que haya un esquema reportable. ¿Por qué? Porque la distribución de dividendos se da en dos supuestos, cuando hay CUFIN y cuando no hay CUFIN, ¿sí o no? Entonces, si no hay utilidad, no necesariamente voy a distribuir dividendos. Ahora, ¿cuándo sí hay esquema reportable? Ahí les va. Cuando el socio me presta la nave industrial, la casa en donde están las oficinas y no me cobra renta, ese es un servicio el cual no es remunerado. Esquema reportable en función del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Cuando yo no le pago emolumentos a los socios, accionistas, administrador único, consejo de administración, esquema reportable. Ahora, con eso quiero otros valientes que me digan quién ya presentó su declaración anual, quién ya le puso que no tiene esquema reportable y con base en lo que hemos estado platicando, resulta que sí tenemos esquemas reportables. ¿Quién? Pues yo, maestro, pero al final, al final del camino, digo, también está la otra parte, el último párrafo del 90 de renta, que nos menciona las partes relacionadas. Entonces, y el 68 de la ley aduanera justamente nos menciona quiénes son las partes Hasta la relacionadas. familia, última Así fracción. es, así es. Entonces, y quienes aplican estímulos fiscales tratándose de diésel,
En el tema de autotransporte, pues aguas, porque también no se puede aplicar el estímulo fiscal con las partes relacionadas. Tengan Digo, mucho cuidado, jóvenes. No, ya no, me no, salió no el te tema, preocupes. ya me salió el tema, pero sí, también la de renta menciona operaciones, de 13 millones de pesos con partes relacionadas para que sea un esquema rentable para efectos del estudio del precio de la transferencia. Gracias, Alberto. Jóvenes, Sí. ¿quién más? ¿Quién más ya presentó su declaración anual? Le dijo que no tenía esquema reportable y resulta que sí. Dice Raúl Santos, por eso mejor me esperé. Mejor se esperó a ahorita para que en los últimos días saquemos resultados. A ver, ahí les va otro esquema reportable y esto es muy común. Me gustaría ponerles un Excel, pero ya no nos da tiempo. A ver, seguramente esto ustedes no lo han pasado. Estoy siendo sarcástico porque luego hay cada colega. A ver, seguramente a ustedes no les ha pasado. A ver, le pido a mi equipo que esté pendiente si hay algún maldoso o maldosa, ¿verdad? Para efectos de que le demos las gracias. Recuerden, si no les veo movimiento, les vamos a dar las gracias. Jóvenes, ahí les va otro esquema reportable. A ver, Ok. a ver. Jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo contablemente, qué pasa si yo contablemente tengo un ingreso, deducciones, resultado fiscal de 10 millones de pesos? Perdón. Tengo que corregir. Vámonos primero a la parte financiera. ¿Qué pasa, jóvenes, si en el estado de resultados yo tengo ingresos, ventas, si tengo gastos generales y tengo una utilidad contable? Normalmente estamos esperando que también haya utilidad fiscal, ¿verdad? O sea, si tenemos una utilidad contable, normalmente el ideal es que también tuviéramos utilidad fiscal y que pagáramos el 30%, ¿verdad? Creo que hasta aquí me siguen todos. Ahora, ¿qué es lo que quiere el empresario? ¿Qué es lo que quiere el contribuyente? Cuéntenme. No pagar impuestos. No pagar. ¿Qué hacemos? Bueno, no, nosotros no. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues que contablemente podemos tener una utilidad, contablemente podemos tener una utilidad contable de 10 millones de pesos y fiscalmente ¿qué? Andan buscando la pérdida fiscal, ¿no? Para no salir a pagar el 30% de nada. ¿Estoy en lo correcto o estoy inventando y esta historia es de otro país? Es correcto, maestro. Yo- Gracias. Muchas gracias. A ver, muy bien, gracias. Ahora, 199 del Código Fiscal de la Federación. Jóvenes, ya llegó perdón, ya llegó, sí, vigilancias profundas de esto. Ojalá a ustedes no les llegue. ¿O a alguien ya le llegó? Fíjense, 199 del Código Fiscal de la Federación. Cuando tu resultado contable con tu resultado fiscal tenga una variación en más del 20%, esquema reportable. Ahora, jóvenes, esto es muy sencillo. Fíjense muy bien. Si derivado de mi estado de resultados, contable, de mis estados financieros, contable, si derivado de mis estados de resultados, tengo una utilidad de 1 millón, y fiscalmente en mi determinación del impuesto sobre la renta, en mi conciliación contable fiscal, resulta que tengo una pérdida de 10,000 pesos. Jóvenes, ¿de cuánto fue la variación en porcentaje? De más del 100%. Porque si fuera del 100%, daría cero. Pero si tenemos una pequeña pérdida de 10,000 pesos, la variación es de más del 100%. ¿Sí me están siguiendo? O sea, tenemos la posibilidad de llevarnos este programita, esta plática, media hora más o la termino en 5 minutos si ustedes no me ayudan. ¿Puedo participar, Eduardo? Por Bueno, favor, adelante, por favor. bueno, vi un curso ya pasado, bueno, que se había tomado, que estaba en línea, un tutorial de las reformas fiscales, que ahora el SAT ya no va nada más
digamos, a verificar el hecho de que, digamos, lo fiscal no debe de empatar lo fiscal con lo financiero. O sea, no es posible que siempre haya pérdidas en una empresa, ¿no? Pues entonces, ¿cómo se mantienen? O sea, ¿por qué se está manteniendo una empresa así, ¿no? Ahora, la tasa real o sea, que no es la misma de la del ICR, ¿no? Dependiendo del tipo de giro o ramo de la industria o comercio. Entonces Tasas está poniendo efectivas. mucho énfasis en ese tipo de, digamos, qué tipo de tasa real debe ser, si está mintiendo o qué, digamos que hay una discrepancia con lo que se está arrojando fiscalmente con lo financiero. Gracias. Ramsés, muchísimas gracias. Valoro infinitamente sus aportaciones. Quien tenga el interés, simplemente que tome el micrófono. Voy a terminar mi tema, nada más para terminar el tema de esquemas reportables. Jóvenes, si contablemente en mi estado de resultados financiero tengo una utilidad y fiscalmente tengo una pérdida, la variación es más del 100%. ¿Sí o no? O sea, solo matemáticas. Tengo una utilidad de 1 millón y la reduzco a cero, significa que mi diferencia ahí fue del 100%, ¿verdad? Porque ya eliminé la utilidad, ¿sí o no? Ahora, si tengo una utilidad de 1 millón contable, pero fiscalmente tengo una pequeña pérdida de 10,000 pesos, ya fue de más del 100%. Pues, ¿qué creen, jóvenes? Variaciones del más del 20% entre mi resultado contable con respecto a mi resultado fiscal, esquema reportable. ¿Quién está en ese caso? Somos casi 80 personas. Me atrevería a decir que 70 estamos en este caso. ¿Sí o no? ¿Y por qué ponemos? ¿Y por qué ponemos que no tenemos esquemas reportables? Ahora, Alberto, llévate una estrellita, mi querido amigo Alberto. Jürgen, que son los que han participado. Ramsés, llévense una pequeñita estrella. Díganme, no, no es para asustar, pero díganme, en materia de esquemas reportables, ¿a cuánto asciende la multa? 20 millones. Más de 20 millones de pesos. Ahí le está. Entonces, el chistecito de no leer perfectamente el 199 del Código Fiscal de la Federación nos lleva a que pongamos que no tenemos esquema reportable, lo cual representa una multa superior a 20 millones de pesos. Ahora, me quito la cachucha de contador y me pongo la de abogado. Oye, Eduardo, ese es un inconstitucional. Sí, 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 sí. Y se gana. Oye, ¿qué abogado por una multa de 20 millones de pesos? ¿Cuánto crees que te va a cobrar el abogado? El 10% por lo Y, y- el 10%. O sea, de esos 20 milloncitos, 2 millones. Ahora, ¿a quién le sobran 2 millones para pagar una multita por no presentar el esquema reportable? ¿A quién le sobra? Ahora, ya todos se me quedaron callados. Dice, no, pues no. A ver, voy a detenerme a leer un poquito sus mensajes para pasar a nuestro siguiente tema. En shock, en el susto, dicen. Es que sí, jóvenes. ¿Y cómo es posible que si estamos viendo esto derivado de la declaración anual, cómo es posible que unos ni la cobran la declaración anual, la toman como parte del servicio de iguala mensual de contabilidad? Hay otros que si la cobran la malbaratan. No, no puede ser posible. No puede ser posible. Dice, ¿esta diferencia podría ser por gastos no deducibles de lo contable y lo fiscal? Sí, sí, claro que puede ser. Pero para empezar, ¿por qué no, por qué tenemos no deducibles? Porque los no deducibles solo son del artículo 28. Ahí, Master, me pica la cresta porque estamos hablando de temas, yo lo abordo mucho con los temas de normas de información financiera, justamente en los postulados básicos de la delegación contable. Entonces, sí, está bien que no sea deducible el artículo que adquirió. Una cosa es meterlo a una cuenta que dice no deducible a no deducirlo para efectos fiscales. Es totalmente distinto. Ahorita voy para allá. Nos queda poco tiempo y muchas gracias, Alberto. Ahorita estoy viendo los efectos de y el después. Y ya me comió el tiempo porque así soy de chorero. Entonces espero recuperar el tiempo. Mándeme sus preguntas, por favor. Vamos a continuar. Artículo 67 del código. Dice
que las facultades de las autoridades caducan en 5 años. 5 años para el contribuyente perfecto, quien tiene contabilidad electrónica, quien presenta impuestos, informativas, las anuales, socios y accionistas, partes relacionadas. O sea, ustedes pregúntense y respóndanme. ¿Quién de ustedes, personas morales, año con año hace sus asambleas ordinarias obligatorias? Estamos en confianza. Pónganme. Yo sí, yo no. Nunca dicen por ahí. ¿Quién de ustedes, si presentan sus asambleas ordinarias anuales, significa que año con año tienen su informe del comisario, su informe del administrador? ¿Quién tiene su informe del comisario y su informe del administrador? ¿Quién tiene sus libros sociales, las acciones impresas en papel seguridad? Ok, jóvenes, bueno, para todos, para todos, las facultades de las autoridades no caducan en 5 años, caducan en 10. Primera instancia, en 10. En 10. Ustedes pregúntense, es más, no vamos a hacer la pregunta directa. Pregunta para ti, contador. Contador Rogelio, que te tengo en pantalla. Contadora Nidia. Yo les voy a preguntar a todos. Vamos a ser muy honestos. Y no se trata de acusarnos, pero con lo que acabo de decir, ¿cuántos años tendría la autoridad para revisarte? ¿5 o 10? A ti, contador, al que me está leyendo, al que me está viendo. Si llega la Eh, autoridad, ¿cuántos años te va a poder revisar? ¿5 o 10? ¿Me permites el comentario, Lalo? Bueno, Ramsés, con gusto, adelante. también Esta plática es para a ustedes. la- a- si no hay una, digamos, ¿cómo se dice? Una notificación, bueno, cuando eran en papel, etc. De ahí se agarraba muchas veces el SAT, bueno, en las circunstancias de que pues había, digamos, notificado y pues por lo tanto se extendía, ¿no? O sea, no se pierde cuando hay un requerimiento de la autoridad, ¿no? Y el plazo empieza a transcurrir presentada de la declaración anual. O sea, vamos a suponer que son 10 años atrás, que no hubo nada, bueno, que no hubo ninguna notificación. em, a partir de la presentación de la declaración anual de ese ejercicio, empiezan a correr ese tiempo, pero se interrumpe cada vez que haya una, digamos, Gestión una de cobro. notificación, perdón, un requerimiento. Mm. Inclusive por ahí dicen que hubo hasta chanchullos de INES o IFES en su momento, ¿no? Con tal de, pues a lo mejor de sacar alguna raja de parte del SAT, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. O Jóvenes, me equivoco. no, estás bien. Y vámonos todavía más allá. A este es el punto que quiero llegar. ¿Ya estamos listos, jóvenes? Y si tienen el domicilio fiscal como no localizado, en donde la autoridad fiscal no puede ejercer sus diligencias, se suspende el plazo de caducidad y comienza hasta que te encuentren. Entonces pueden pasar 5, 10, 15, 20 años. Cuando te encuentren, a partir de ahí, 5 o 10 años lo que corresponda. Tengan sus domicilios fiscales como localizados. Actualicen su domicilio de conformidad con el 10 del Código Fiscal de la Federación. Soliciten la verificación de domicilio, que lleguen los del SAT. Ustedes lo reciben con un cafecito y unas galletitas, que les ponga palomita verde y su domicilio fiscal está como localizado. ¿Sí? Vale, vamos a continuar. Vamos a Maestro, continuar. una disculpa que me interrumpa nuevamente, pero cuando, digo, como recomendación, ya lo mencionó usted, es cuando cambiemos de domicilio fiscal, no solamente hay que aislarlo en la constancia de situación fiscal o en el aumento y disminución de obligaciones, sino que también hay que solicitar la verificación para que ellos lleguen y así corroborar el domicilio fiscal. Sí, y el fundamento ya lo mencioné, el 10 del Código Fiscal de la Federación. Súper importante el trámite, Alberto. Jóvenes, no se me confundan. No se trata solamente. Adelante, Jürgen, por favor. Sí, yo solo quería comentar que está hablando de en cuanto a prescripción y caducidad, pues el código nos menciona que son 5 años, pero bueno, la Suprema Corte me había emitido, no recuerdo si una jurisprudencia que en cuanto a facultades de gestión, pues estas no prescriben ni se extinguen debido a que son facultades que solamente son de control o vigilancia a los contribuyentes. Entonces, pues también es hacer la diferenciación de facultad de comprobación y facultad de gestión.
Me encanta, Jürgen, gracias. ¿Sí entendieron lo que dijo su compañero Jürgen? Tratándose de facultades de gestión, aquí no hay prescripción, aquí no hay caducidad. Solo son gestiones de cobro. Tengan mucho cuidado. Entonces, 67 del código. Tengan mucho cuidado. ¿Sale? Ahora, vámonos a otros artículos. Ya vamos a acabar, ya vamos a ir a los comentarios finales. Pero me quedé esperando, jóvenes. De hecho, me quedé esperando. No, no es cierto. La verdad es que apenas voy a ver el chat. Y dice, L. Cruz. Pues como siempre nos falta algo, porque no somos contribuyentes al 100. Entonces esos 10 años pues nunca se acaban, porque al presentar algo nos quedan pendientes y se van abriendo reportes, se van abriendo periodos. Sí, toda la razón. Dice H. Castro, maestro, ¿también es obligatorio registrar los cambios de accionistas en el portal de Secretaría de Economía? Sí, sí. Debemos de enterar a esto se le llama operaciones relevantes. Apúntele, operaciones relevantes. Todos los movimientos de capital se considera una operación relevante. Cuando tenemos incremento de capital, disminución de capital, decreto de dividendos, aportaciones para futuros aumentos de capital, enajenación de acciones o la inclusión de nuevos socios, todos estos movimientos se tienen que enterar al SAT y a la Secretaría de Economía. Ahora, ¿quieren que les diga algo? ¿Quieren que les diga algo? Capitalización de pasivos, sí. Ahora, ¿quieren que les diga algo? Fíjense muy bien. Todo esto se debe de informar de socios y accionistas. Pero para efectos de la ley antilavado de dinero, agárrense. Reforma fiscal de julio del 2025. Se va a abrir un portal por cada entidad estatal para que demos de alta a nuestros beneficiarios controladores. O sea, Secretaría de Finanzas de Ciudad de México me va a exigir el alta de mi beneficiario controlador, tanto para efectos del Código Fiscal de la Federación, 32 BTER, cuarter y quinques, así como para efectos de la ley antilavado de dinero. Oye, Lalo, ¿y eso cuándo va a suceder? Jóvenes, la reforma fue de julio 2025, pero ahorita tenemos una salvación. Todavía no se emiten las reglas de carácter general. ¿Sí me entendieron lo que les acabo de decir? Para quien me preguntó si socios y accionistas se debe de enterar, no solamente lo va a saber el SAT ni Secretaría de Economía, Secretaría de Finanzas va a habilitarte un portal para que ahí metas los datos. ¿Cómo ven? Espero que no se estén asustando. Dice Jesús, de acuerdo al Código de Comercio, son 10 años de conservar la contabilidad. Sí, son 10 años, me queda claro. 10 años de conservar la contabilidad. Una cosa es conservarla y otra cosa es que te la revisen. Ajá. Oye, hubo una reforma al 33 del Código Fiscal de la Federación en el 2022 que dice lo siguiente. Discúlpenme que vaya tan rápido, pero ya en 10 minutos acaba este cuento de hadas, salvo que ustedes lo impidan. Jóvenes, reforma del 2022. Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de CUCA, CUFIN y pérdidas fiscales, la información se conserva durante toda la existencia de la empresa. Tratándose de CUCA, CUFIN y pérdidas, la información se guarda, se conserva por toda la vida de la empresa. Ahora, yo les pregunto, jóvenes, ¿y cómo se determina la CUCA? ¿No desde la primera aportación? Ahora, jóvenes, yo les pregunto, ¿y cómo determinamos la CUFIN? ¿No desde el primer resultado del ejercicio? ¿Desde el primerito, desde que nace la empresa? ¿Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿para qué nos hacemos? Ya olvídense de que la contabilidad es por 5 años. Olvídense, perdónenme. Sí es cierto que dice el Código de Comercio, Ley General de Acciones Mercantiles, de hecho di una plática, vean en YouTube. En YouTube, página Núñez Bautista Despacho. Núñez Bautista Despacho. Y ahí hicimos un video que se llama Contabilidad para efectos fiscales. Y ahí también les menciono, ya no nos hagamos, la contabilidad se guarda por toda la vida. Por toda la vida. Para efectos de la CUCA, CUFIN y pérdidas, la información se guarda por toda la existencia de la empresa.
¿Sale? Bien, 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 bien. Vamos a pasar a últimos comentarios. Hasta aquí, jóvenes, me voy a atreverles a preguntar para que todos contesten y el que no, bye. Jóvenes, nos faltan 10 minutos. ¿Les damos otros 10 además o ya acabamos y con esta nos vamos? 25. Pero necesito las 74 personas, las 76. Si no, no. Es que, maestro, todavía faltó mencionar que con la omisión de la declaración anual ya nos podemos ver presuntos también del 17H del Código Fiscal de la Federación, donde ya tenemos restricción y en su caso cancelación de los sellos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que justo es el tema que sigue. Jóvenes, agárrense fuerte. Ahora, no presentan su declaración anual. Sí saben de qué habla este artículo, 17H bis. 17H bis habla sobre la restricción temporal de certificados de sellos. Es decir, te bajan el switch. No puedes timbrar ni CFDIs de ingresos, no puedes timbrar ni CFDIs de traslado, ni de egresos, ni de nómina, nada. Ahora, ¿cuándo te van a restringir tu certificado de sellos? Fíjense muy bien, es la fracción primera. Tratándose de los certificados de sellos para la expedición de CFDIs, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de certificados cuando, uno, detecten que los contribuyentes omitieron la presentación de la declaración anual. Ahora, ¿cuándo? Otra vez, jóvenes, transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraba obligado a hacerlo. O sea, si yo presento mi declaración anual el 31 de marzo, bien. Si la presento el 15 de abril, pues tarde, pero todavía no hay bronca. Pero preséntala el 1 de mayo, el día de mi cumpleaños y que espero muchas felicitaciones. Si la presentan el 1 de mayo, jóvenes, la autoridad puede ya restringirte de manera temporal tu certificado de sellos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Interesante y peligroso. Ahora, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobran por una declaración anual? Bien, vamos a continuar. Miren, yo les voy a decir una frase y no me lo tomen a mal. Quien me conoce saben que lo digo con mucho amor. Quien me conoce sabe que lo decimos con mucho respeto y que así como yo les digo, también soy susceptible de recibir comentarios, sugerencias. De verdad que hay que ser humildes. Pero yo les tengo que decir una cosa. Perdónenme, ¿eh? Perdónenme. Quien diga que de contador no hay trabajo, quien diga que de contador no hay riqueza, quien diga que de contador no se vive, no es culpa de la contabilidad, ¿eh? Estás haciendo algo mal. Y mejor replantea la manera en cómo vendes tus servicios, o sí, mejor dedícate a otra cosa. Perdón. Quien diga que de contador no se vive, que de contador no hay riqueza, que de contador uno no se supera, es porque no es culpa de la contabilidad. No es culpa de la contabilidad. Vamos a continuar. Ahora, jóvenes, súper importante también aquí. A propósito de la reforma fiscal 2026, los requisitos de las deducciones. Los requisitos de las deducciones. Alberto, Jürgen, muchas gracias por apoyarme, contador Ramses. Reforma fiscal 2026. ¿Cuál es la fracción que se agrega, adiciona, se integra? Es que este curso, esta plática es de anual, pero son las consecuencias y las repercusiones. Bueno, Jóvenes, bueno, tal como fracciones no recuerdo, pero bueno, está lo de esto de la previsión preventiva oficiosa de las, ¿cómo se llama? CFDIs, que facturas falsas, ¿no? Que, por cierto, que eres abogado, pues está como muy ambiguo, ¿no? Porque Es falsas, el pues, 49. entendería que son, ¿cómo se llama? Como cuando se sacaban en Santo Domingo, ¿no? Una cosa es que están timbradas o a lo mejor no tienen materialidad o respaldo, esa es otra cosa. Entonces, es del 29 al 49 en base al artículo 19 de la Constitución, fracción segunda, que es de las facturas falsas y de las
¿cómo se llama? Mercancías, como apócrifas, bueno, más bien, mercancía ilegal, ¿no? Bueno, que entró al país de manera ilegal, ¿no? Y por ahí se está alegando que el 17 de esa misma de la Constitución, pues, se podría por ahí, la salvación de que, pues, como que falsas, ¿no? O eso es lo Bueno, que estoy en un error, perdón. no, Ramsés, te agradezco. Todos los comentarios suman. Y sí, viene de ahí. Pero hablo específicamente y espero que te hayan entendido los colegas. Prisión preventiva oficiosa, determinación de comprobantes falsos, pero para efectos del 29A de los requisitos del CFDI, dice la fracción 9, que es la que se adiciona. Todos los Así es. CFDIs deben de amparar operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. Los comprobantes fiscales que no cumplan con este requisito se consideran falsos. Ahora, quien me sigue, quien ha visto mis cursos, ¿cuál es la recomendación que les he dado? Aquí, específicamente para esto que ven en pantalla. Las 75 personas que están conectadas, agárrense. Aquí les viene un gran medio de defensa fiscal. Si no, después me lo cuentan. ¿Cuál es el tip que les he dado respecto de esto? A ver, mi equipo, lo hacemos en la oficina. A ver, mi equipo, Aline, por ahí andas. ¿Qué es lo que hacemos? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacemos para efectos de este requisito de los FDIs de la fracción 9, amparar operaciones verdaderas o actos jurídicos reales? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí como tal Verificación. detallar en el concepto el servicio que se está ofreciendo y finalmente ponemos, a ver, deja busco la, Ahí está, mira, ponemos lo que dice la fracción 9. ok, sí. Bueno, que amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Bueno, eso lo ponemos en la leyenda al final de cuando se detalla el servicio. Muy bien, gracias, Aline. Jóvenes, No de nada. espero que lo estén apuntando y díganme las 75 personas que andan por aquí si ya cacharon. Cuando nosotros emitamos nuestros FDIs, requisitos de los FDIs, artículo 29A, fracción 9, dice que los FDIs deben de amparar operaciones, Dios mío, que los FDIs deben de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Oigan, ¿en dónde viene esta obligación? En los requisitos de los FDIs. Por lo tanto, ¿en dónde debe de venir? En los requisitos de los FDIs. Por lo tanto, sugerencia, cuando emitan sus FDIs o sus clientes, al final de la descripción o en algún rubro o en alguna adenda, que pongan, de conformidad con el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, fracción 9, este CFDI ampara operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Y qué creen, jóvenes? Con eso estamos cumpliendo lo que aquí se pide específicamente de requisitos en materia de CFDIs. Alberto, Ramsés, Jürgen y quien quiera participar. ¿Cómo ven este tip? Bueno, híjole, bueno, lo cubriría en el contrato, en el CP. Es que, bueno, cuando lo que me ha tocado ver, bueno, como auditor es la materialidad no hablando de materialidad de auditoría, sino materialidad de qué respalda, digamos, el CFDI, ¿no? Pues que se prestó realmente, se recibió el servicio, se recibió el bien, contratos, si se tiene un outsourcing, por ejemplo, que no tengo yo esa actividad, por ejemplo pues no sé, vigilancia, etc., no sé, que realmente se haya prestado, o sea, haya recibido yo el servicio, que no haya sido, digamos, pues que lo que es del 69 del código, ¿no? Que son los CEFOS y los CEDOS, ¿no? Los que emiten CFDIs y los que los deducen, ¿no? O sea, por un lado los que los emiten y los otros
deduces, ¿no? A eso va encaminado Claro eh, que a eso va, claro que ajá. a eso va. Inclusive, si me permites el comentario, por ahí hubo una revisión, y ya tiene rato de esto, cuando empezaban los XML, que hubo una revisión allá por la del sur, la local del sur, que ahora no sé si se sigue llamando así, que nos pedía casi, casi, bueno, si se hizo una publicidad, pues que se haya hecho el estudio de mercado, hasta, no sé, qué nos pidieron, esta empresa, hasta estudios de mercado, hasta encuestas inclusive, o sea, hasta casi psicológicos ya, o sea, ya no se conforma, o sea, porque bueno, sí comparto lo que tú dices de que se pongan el CFDI, pero ellos no, a veces quieren hasta fotografías, no, o sea, muchas cosas, no se conforman ya con el puro XML o No te CFDI. preocupes, no te preocupes. Y para eso son estas pláticas. No te preocupes. Y para eso son estas pláticas, porque voy a Bueno, hacer. Adelante, Jürgen. Primero tu comentario. Venga. sí. Bueno, sí, eso de agregar la leyenda al CFDI, pues realmente lo veo viable, finalmente para cumplir con los requisitos de los CFDIs. Pero bueno, a mí me surge la pregunta, ¿qué podemos entender por un acto jurídico real? O sea, vamos a hablar conforme al derecho, pues los actos jurídicos son manifestaciones de nuestra voluntad, ¿no? O sea, un acto que estamos desempeñando. Pero en materia fiscal, ¿qué podemos entender como un acto jurídico? Mira, ahí te va. En la exposición de motivos no viene definido. En la exposición de motivos agarran el concepto del diccionario. Y como bien lo comentas, y como por ahí dicen los contratos, aguas. Híjole, nos vamos a llevar otra media hora, pero no, tenemos que terminar ya en 4 minutos. Jóvenes, en la exposición de motivos no viene definido el concepto. Y dice, acto existente que existe. Lean la exposición de motivos, no les miento. Real, ¿qué es real? ¿No? Así como el diccionario dice comer, acción y efecto de comer, pues así. Pero sí quiero decirles una cosa, jóvenes. Contador Ramsés, tenemos 4 compromisos con nuestros clientes. 4 compromisos con nuestros contribuyentes. Que no pisen la cárcel, que no pierdan su patrimonio, que el negocio no deje de trabajar y que cumplan con sus obligaciones fiscales. Otra vez, que no pisen la cárcel, que no pierdan su patrimonio, que el negocio siga en marcha y que cumplan con sus obligaciones fiscales. Creo que algunos de aquí se lo saben de memoria. Bien, ¿por qué lo comento, Jürgen? Equipo, 75 personas que están aquí, necesito su atención. Ya vamos a acabar en 3 minutos. Materialidad, contador Ramsés. Materialidad. 69B del Código Fiscal de la Federación. 69B. La autoridad podrá determinar que un contribuyente está emitiendo CFDIs falsos o que amparan operaciones inexistentes cuando los contribuyentes no tengan infraestructura, capacidad material, trabajadores activos o su domicilio fiscal esté como no localizado. ¿Sí? El 69B dice que un contribuyente que no tenga trabajadores es potencial vendedor de facturas. Y ustedes ya pregúntense, ¿todos sus clientes y ustedes despachos tienen trabajadores? Porque hay mucho abusivo que no da de alta a sus trabajadores al Seguro Social. Perdónenme si de repente paso a raspar. Perdónenme, es la realidad. Abusivos. Hay muchos abusivos que no tienen a sus trabajadores en el Seguro Social. Bueno, no tienes trabajadores, eres un potencial vendedor de facturas. Oye, activos, no tienes activos, eres un potencial vendedor de facturas. Oye, tu domicilio fiscal está como no localizado, eres un potencial vendedor de facturas. Ahora, ¿por qué lo comento, contadores? Porque la litis, hablando jurídicamente, la litis de materialidad, contador Ramsés, para quien vende, para demostrar que hay materialidad, no tengo que mostrar que si las fotos, que si los videos, que si no. No. Para quien vende jurídicamente la litis, mientras yo demuestre que tengo activos, infraestructura, capacidad material, trabajadores y mi domicilio fiscal está como localizado, tengo materialidad. Ahora, para quien compra, o sea, para el EFO, demostrar la materialidad es activos, infraestructura, capacidad material, que su domicilio esté como localizado. Para el EFO, bueno, para el que vende facturas, no.
Para el contribuyente que vende, que tiene ingresos, discúlpeme la palabra y corrijo lo que dije. Para el contribuyente que vende, o sea, nosotros, nuestros servicios, nuestros productos, nuestra materialidad se basa en tener infraestructura, capacidad material, que el domicilio esté como localizado, tener activos y sí o sí, tener trabajadores. Número uno. Número dos, para el que compra, para el que deduce, ahí sí, la litis se trata de demostrar que realmente recibió el producto o servicio. Y ahí sí, colegas, todo lo que gusten y manden. Contratos, minutas, peritajes, cotizaciones, comunicaciones, fotografías, videos, todo. ¿Este comentario quedó claro? La verdad, muy, muy bueno, de manera muy, me gustó eso no nada más lo veía desde el lado digamos, del que compra, ¿no? Pero eso que estás diciendo, bueno, sí, obvio, es obvio, ¿no? Pero sí, yo pensaba que era por los dos lados, pero ya estoy, viendo esta parte. Nueva defensa para el artículo 49 bis. Nueva defensa. Por eso el tip, jóvenes, por eso el tip. Pongan en todos sus FDIs y el de sus clientes. Es comentario, es sugerencia, es recomendación. No vayan a decir que Eduardo lo dijo y luego me echen a mí la maquinaria, ¿verdad? Jóvenes, recomendación. Si nos está pidiendo un requisito de los FDIs, que las operaciones amparen operaciones reales existentes y demás, pongámoslo en el CFDI, porque es un requisito de CFDI. Ahora, contador Ramsés, compañeros, si me tienen que imponer una obligación, ¿en dónde debe de venir esa obligación? ¿No en la ley específica? Ahora, otro medio de defensa. Díganme ustedes en la ley de ISR, ¿en dónde viene la reforma de comprobantes que amparen operaciones, actos jurídicos reales? ¿Dónde viene la reforma 2026? No viene en ISR. No viene en la ley del IVA. Porque si va a ser un requisito de la deducción, la materialidad, ¿no tendría que estar en el 27 de la ley del impuesto sobre la renta? Y si tendría que ser una obligación para efectos del acreditamiento, para efectos de IVA, ¿no tendría que estar en el artículo 5 de la ley del IVA? Yo solo se los dejo, yo solo soy una persona que está platicando con otros colegas, no tengo la verdad absoluta, solo les comento que si vamos a defender la materialidad, hay que ver desde dónde la estamos defendiendo. Del que vende, el que produce, el que tiene los ingresos, o del que estoy deduciendo, comprando o adquiriendo servicios. Bien, me salí del tema, jóvenes, 5 minutos más y nos vamos. Vámonos a un último artículo, por favor. Aquí. Jóvenes, ¿tenemos cuántos días para todavía cancelar CFDIs? Los comprobantes fiscales, sigo hablando del artículo 29A, se podrán cancelar más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Es decir, ahorita, en vez de estar aquí conmigo, no es cierto, ¿eh? Deberíamos estar revisando nuestros contribuyentes porque si hay un CFDI que no corresponda del 2025, una nota de crédito cuál debemos de aplicar, un CFDI que debemos de corregir, hablando de CFDIs, tenemos hasta el 31 de marzo para hacer cancelaciones de CFDIs. El 1 de abril ya no podemos regularizar esta situación. A partir del 1 de abril ya no podemos cancelar CFDIs. ¿Cómo ven? Bueno, si me permites el comentario, no sé dónde vi, pero también depende de cuándo lo hagas, ¿eh? Porque, bueno, el SAT lo va a tomar a partir de ciertas horas y pues no sé, ahí sí como procedería, vamos a suponer que estás el último día y lo cancelas y creo que son 24, y bueno, y aparte de eso, hay aristas, ¿no? Que pueden suceder para que se dé el caso, ¿no? O sea, ¿cuándo te lo tomaría en cuenta el SAT y cuándo podrías hacerlo válido en la... Mientras yo tenga mi cancelación, es que por eso ustedes deben de ponerse al tiro. No quiero verlos el mero martes presentando declaraciones anuales. Esta plática es para que ahorita ya tengan papeles de trabajo o ya hagan cancelaciones para efectos de que el lunes y martes ya esté todo perfectamente corregido y la plataforma actualizada. ¿Sale? Ahora,
Ya nos vamos, jóvenes, ya nos vamos. Solo voy a leer algunos comentarios para ya retirarnos. Dice, es cierto, el problema es que se debe de modificar la contabilidad, declaraciones y pagos. Exacto, porque también eso es importante, hablando de la declaración anual. No porque les faltó un ingreso, nos vayamos a la declaración anual y lo pongamos en otros ingresos. No, jóvenes, eso está perfectamente mal. Si nosotros tenemos alguna omisión de ingreso porque no nos dimos cuenta, nos tenemos que ir, siendo ingreso nominal, nos tenemos que ir en función del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, nos tenemos que ir al mes que corresponde al ingreso. Número dos, ¿quién comete la barbaridad de tener ingresos? Y como tuvo notas de crédito, en el pago provisional disminuye las notas de crédito. Esa es una barbaridad. En función del artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta, los descuentos, rebajas y descuentos sobre ventas son una deducción para la declaración anual. Por lo tanto, en los pagos provisionales en función del artículo 14, debemos de acumular todos nuestros ingresos. Y las notas de crédito es una deducción al final del ejercicio. Quien haga la barbaridad de que en el pago provisional tener ingresos menos las notas de crédito, jóvenes, estamos esperando la muerte. No, es cierto, ya. Viernesito. Dime, Jürgen. Sí, mencionaba los descuentos y bonificaciones como deducción del 25 de ISR. Aquí me surge la duda de, hablando de quitas y condonaciones, ¿estas también las podemos aplicar como una deducción? A ver, qué buena pregunta. De hecho, hay dos efectos. Dice Germán, claro. ¿Tú qué opinas, Jürgen, al respecto? Yo opino que sí podemos darle el efecto de deducción. Sin embargo, no he encontrado el fundamento legal que me permita hacer la deducción de de estos descuentos. A ver, Ramsés. Bueno, serían cuentas como cuentas incobrables, ¿no? Bueno, tenemos, no, bueno, no sé si estoy entendiendo mal el concepto que se está tratando de decir. Y bueno, tenemos un tope de 30,000 UDI, si no mal recuerdo, para que en cada cliente que, bueno, que no nos haya pagado, en un año por cada cliente. Y para los demás, antes bastaba con que se iniciara el litigio. Ahora no, hasta que haya el laudo, que haya la sentencia que pues no está localizado, no se pudo cobrar, está en quiebra, etc., ¿no? Cualquier cosa, ¿no? No, Bueno, a ver, dos comentarios, jóvenes, muchísimas gracias por acompañarme. Ya estamos terminando. ¿Me pueden poner, por favor, si esperaríamos a lo mejor una segunda sesión? Nada más hablamos del después, no hablamos del antes. Entonces, ¿les gustaría que organizáramos una segunda sesión? De verdad que agradezco a todos por acompañarme el día de hoy. Voy a hacer dos comentarios finales. Contador Ramsés, agradezco infinitamente tus comentarios. Solo les quiero pedir un favor. Debemos de leer bien. Debemos de leer perfectamente bien, porque cuando dice, para efectos de la estimación de cuentas incobrables, hay una palabrita que a mí me encanta y dice, entre otros, entre otros. Cuando dice la expresión entre otros, quiere decir que no necesariamente en todos los casos debe de haber juicio. Quiere decir que no en todos los casos debemos de tener un laudo o la sentencia. Cuando nosotros, bajo cualquier circunstancia, logremos garantizar la imposibilidad práctica de cobro, ahí está el entre otros, jóvenes, las cuentas incobrables proceden como deducción. Número uno, sobre la limitante de las 30,000 UDIs, lean el párrafo y dice entre otros. Por lo tanto, son algunos ejemplos que te pone, pero no son todos, ni son obligatorios. En todo caso, desde mi perspectiva, no tengo la verdad absoluta, pero hay que leer muy bien. Desde mi perspectiva, la estimación de cuentas incobrables no necesariamente necesita juicio, no necesariamente necesita sentencia y no necesariamente tiene un tope. Hay que echarle un ojito. Sobre el tema, Jürgen, deducciones, única y exclusivamente lo que menciona el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, si no está explícitamente en el artículo, es susceptible de que no proceda. Dos,
Aunque estén en el 25, si no cumplen las reglas del 27 de la ley del impuesto sobre la renta, así como materialidad y razón de negocios, no procede. Y número 3, el artículo 28 me hace referencia a lo que consideramos como no deducible. Por lo tanto, jóvenes, cerrando este comentario, la declaración anual no es un tema de trámite. La declaración anual es algo que se prepara mes con mes, en donde tenemos un resultado anual final. Es un tema que deben de tener mucho cuidado, porque ya no hablamos del artículo 108 y 109. ¿Qué habla el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación? Por omisión de la declaración. Defraudación fiscal. Defraudación fiscal. Jóvenes, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Esta transmisión se subirá en nuestro canal de YouTube. Espero que nos sigan. Pueden reconocer nuestras redes sociales, Núñez Bautista Despacho y CIA. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mi equipo está poniendo en pantalla, mejor dicho, en el chat, los datos para que puedan tener una asesoría, consultoría privada y personalizada. También damos capacitación a departamentos de contabilidad, a departamentos empresariales. Ha sido un placer estar con ustedes. Les agradezco infinitamente. Que tengan excelente viernes, éxito en las declaraciones anuales, éxito en sus declaraciones, un maravilloso fin de semana y no se olviden siempre, siempre de hacer algo de bien. Siéntanse contentos, hagan algo empático, un favor, hagan algo por el bien de todos. Hasta luego, chicos, muchas gracias.